Nico, lecturas. ¿Cómo estás, Nico? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, en una fecha muy especial, Luis, voy a hacerlo breve, traigo un libro emblemático, creo que la mayoría lo han leído, traigo el libro a propósito de que se cumple un aniversario del secuestro y la desaparición de Rodolfo Walsh. Traigo un libro que es icónico para la memoria y la verdad de la justicia en Argentina, que se llama Operación Masacre. Creo que todos ustedes lo han leído, me parece, ¿no? Sí, si no lo hemos leído, referencias más que absolutamente necesarias, porque marcó toda una época y sigue marcando claramente. Pero también, más allá de lo icónico por su historia y por lo que cuenta, también en la carrera de periodismo, como el nacimiento del periodismo de investigación en la Argentina. Eso marca un antes y un después, el inicio del denominado periodismo de investigación, efectivamente. Sí, cuando todos marcan un poco que la novela de no ficción que creó Walsh a través de esta Operación Masacre fue creado por Capote con la sangre fría, en realidad Walsh se la adelantó y bueno, se la adelantó por 9 años. Bueno, la historia que voy a contar, Operación Masacre, para los que no lo conocen, por ahí los que son más jóvenes o los que no tienen esa referencia, cuenta la historia en el año 56 de un asesinato, de una masacre que se produjo en José León Suárez, y a propósito de un levantamiento que el peronismo o que un grupo de militantes intentaron hacer contra el gobierno de Aramburu. Se dictó la ley marcial, empezaron a atacar a los militantes que estaban tratando de levantarse ante ese régimen opresor. Y empezaron a darse una serie de allanamientos, de torturas y de maltratos por los diferentes focos de levantamiento que hubo en el resto del país. A propósito de eso, llega a oídos de Walsh, que estaba en un café, la famosa frase de "hay un fusilado que vive". Se entera que en José León Suárez 12 de estas personas fueron llevadas a un basural y fueron fusiladas, de los cuales de los 12, 5 murieron y 7 sobrevivieron. Sí. Y ahí empieza la tarea titánica de Walsh de empezar a reconstruir la historia a través de una investigación a fondo que le llevó bastante tiempo, que se empezó a publicar primero en un periódico, después al otro año sale el libro, y que tuvo una repercusión dada la coyuntura, Luis, y te imaginarás, de la figura y el porte de cómo se crea un intelectual, ¿no? Porque bueno, imagínense que en esa época publicar una investigación donde estaban masacrando gente, en una época de un gobierno de facto, las consecuencias que le pudo traer y que le terminó trayendo a Walsh. El texto es icónico, como decía Sole, lo da en la carrera de periodismo, da cuenta de esto, va reconstruyendo la vida de esas personas que eran obreros, que eran militantes, que eran trabajadores, que eran ferroviarios, y da cuenta de una manera y que crea el género de no ficción, que tan famoso hizo a Walsh. Después Walsh, a partir de ahí, empezó a tener una persecución sistemática, al punto tal de que tuvo que estar un tiempo en Cuba también, y cuando regresó a la Argentina participó de diferentes movimientos, y encontró la muerte el 24 de marzo del 77, cuando fue interceptado por un grupo de la ESMA, un día después de haber entregado la famosa carta a la Junta Militar por parte de un escritor, donde denunciaba lo que ayer, de alguna manera, en el acto de los 50 años, las agrupaciones de Madre de Plaza de Mayo, de izquierda, y las agrupaciones que apoyamos a la democracia, no queremos volver más. El robo sistemático, la tortura, los intereses que tenía la dictadura, el plan económico que había atrás de eso, la muerte, bueno, toda la etapa oscura de la cual no queremos vivir. Walsh se resistió a ese grupo que lo interceptó en Cava, y bueno, abrió fuego y bueno, fue acribillado, su cuerpo, bueno, fue llevado a la ESMA y nunca más volvió a aparecer. Así que me parece que era una fecha, a propósito del libro
y haciéndose aniversario de su muerte, de recomendar, porque me parece que Walsh, además de encarnar la figura de un escritor, encarnó la figura de un verdadero intelectual por el compromiso moral de llevar hasta las últimas consecuencias la verdad. Me parece que en un tiempo donde no sé si el periodismo está tan manoseado, por llamarlo de alguna manera, porque hay gente que hace buen periodismo, está manoseado, sí, claro. Me parece que es como una bandera y llegar a sus libros y llegar a su investigación y a ese tipo de trabajo que requieren de otro tiempo, de otro rigor, me parece que son pertinentes traer en esta época. No sé qué pensás, Luis. Por supuesto que sí. Está muy bien en un momento, en un contexto muy de muchísima discusión de la manera en que se ejerce para algunos, no digo para todos, para algunos, la manera en que se ejerce esta tarea hermosa. Sí, claro, por supuesto que sí. Así que recomendamos Operación Masacre, recomendamos el resto de los libros de Walsh, recomendamos que vayan a su biografía y que se interioricen más sobre estos pequeños tips que fui tirando, porque bueno, imagínense que la extensa vida de Walsh y la militancia de Walsh, el compromiso de Walsh y cómo fue sobreviviendo Walsh en dictadura. Imagínense que muchas veces tuvo que pasar abajo del radar, imagínense que cuando escribió y envió la carta hacia la Junta, se tomó el trabajo de enviarla en buzones, la envió a las redacciones de muchos diarios que no se la decidieron publicar. Bueno, hay datos de color que son muy interesantes y que me parece que en esta época, donde la memoria y la verdad y justicia no deben perecer, me parecen sumamente necesarias. Y la otra vez veía, no sé, en los medios había TikTok donde había chicos de 20 años que no sabían quién era Videla o que le preguntaban qué se conmemoraba el 24 de marzo y no sabían si era el Día de la Independencia o si era el Día de la Memoria o qué era. Me parece muy pertinente volver a hacer el ejercicio de la memoria, volver a ver hacia atrás, volver a releer este tipo de obras, porque bueno, nos va a hacer una sociedad un poco más fuerte y no volver a caer en los errores del pasado. Un abrazo a la